Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Armando Abreu, abogado binacional. Hoy voy a defender mi tesis ante la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad Venezolana y del Caribe. El tema que voy a presentar es un tema que me ha apasionado mucho en virtud de ser abogado binacional tanto en Colombia como en Venezuela. En los años que tengo ejerciendo la materia penal, los procedimientos penales binacionales en la frontera, vale decir tanto en Venezuela como en la República de Colombia. El tema de mi investigación y de mi tesis, la cual voy a sustentar, el tema es preservación del sitio del suceso para evitar la contaminación de las evidencias. Las palabras claves y más importantes que se deben tener desde el punto de vista criminalístico son preservación, contaminación y sitio del suceso. ¿Por qué decimos que la preservación? Porque la preservación va a ser el sitio, va a ser el lugar determinado donde se va a establecer el estudio, donde se puede evitar en lo más posible que se establezca una contaminación en el sitio del suceso. Por eso digo que las principales palabras que se deben tomar para la preservación del sitio del suceso, para evitar una contaminación de las evidencias, son la preservación, la contaminación y el sitio del suceso. Son las palabras más importantes. Como nota introductoria podemos decir que una sociedad que no pueda tener, o una humanidad donde no existan delitos, prácticamente es imposible. Sí existen naciones en las cuales el índice delictivo es menor, pero mientras menor sea el índice delictivo es donde hay mayor crecimiento económico, donde hay mejor situación política, donde hay mejor situación cultural. Esa es una de las características principales de aquellos países digamos desarrollados, donde la cultura, donde la educación, donde la política se ha incrementado en cada uno de los ciudadanos, y ha podido determinar que mientras menos índice de criminalidad, mejor puede ser una nación. La conducta delictiva se aprende. La conducta delictiva no es una conducta que nace con la persona. La conducta delictiva se aprende por imitación, por tanto es una conducta aprendida. Es lo más importante que podemos decir en este tema. Y en cuanto al sitio del suceso, es el lugar donde se va a realizar, es el lugar más importante donde no sea contaminado. Por eso he dicho que estas tres palabras son muy importantes: preservación, contaminación y sitio del suceso. Para evitar lo anterior expuesto, los investigadores, el perito, debe tener en cuenta muchas características muy importantes. El perito debe ser una persona especialista en el tema. El perito debe ser una persona con grandes conocimientos policiales. El perito es a la persona al cual le corresponde la primera parte y la primera investigación, en los cuales se va a hacer una investigación referente a los hechos. Por lo tanto, para que el juez pueda tomar una decisión acertada, en los cuales se tenga un hecho y no pueda haber contradicción de los hechos, es la gran importancia que puede tener un perito en la investigación como tal. Como nota introductoria, en el capítulo 1 de mi investigación, podemos establecer que la búsqueda del autor del hecho delictivo es lo que se hace mediante la investigación. Esta se inicia a través del Ministerio Público. En los años que tengo ejerciendo la materia de derecho penal, los procedimientos penales como abogado binacional, tanto en Colombia como en Venezuela, más o menos el mismo sistema. El Ministerio Público, Fiscalía inicia el procedimiento, bien sea por un proceso de investigación, bien sea por noticias crímenes. Son los primeros que tienen que establecer este proceso. Con base a esto surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué debe establecerse la importancia del sitio? ¿Por qué debe ser importante de que no se contaminen las pruebas?
cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser los procesos investigativos, cuáles van a ser las técnicas que van a utilizar esos investigadores y esos cuerpos policiales. Por lo tanto, el sistema venezolano y el sistema argentino, en cierta forma, por las investigaciones que he hecho muchas veces, también los cuerpos policiales en Colombia, manejan más o menos la misma figura, que son los objetivos más importantes que se pueden tener y cuáles son las fases que se tienen que tener y los objetivos específicos. Los objetivos específicos son analizar principalmente el sitio del suceso, el sitio del campo, el lugar donde se va a hacer la investigación. Segundo, determinar cuáles son las técnicas que los investigadores, que el cuerpo policial investigador va a utilizar para establecer la investigación y establecer el concepto de la evidencia. Y otra cosa muy importante, la cadena de custodia y sus fases. Esas son una de las 3 cosas más importantes que se puede tener en esta parte de la investigación. Partiendo de lo primero que hablamos, que es el sitio del suceso, siempre he dicho, este es el lugar más importante donde ocurrió el hecho delictivo, donde se inicia el proceso de investigación y donde la comisión va a establecer cuál va a ser la conducta punible y el presunto homicidio, suicidio, explosión, hurto, violación o cualquiera de los delitos que se van a investigar. El sitio del suceso se conoce como la escena del crimen. Se encuentran una serie de características importantes que se tiene que tener en el sitio del suceso. Recordemos que en el sitio del suceso tienen que establecerse, es el sitio donde se van a establecer las técnicas, es el sitio donde se va a establecer cómo el perito va a hacer ese proceso investigativo. Entonces, el cuerpo policial, que debe ser un cuerpo policial muy destacado, debe ser un cuerpo policial con todas las características y con todo el profesionalismo, debe utilizar técnicas idóneas para la investigación. En los años de estudio, en los años que tengo tanto como abogado penal y experto también en la parte criminalística, que me ha llamado muchísimo la atención, existen unas técnicas muy importantes que se deben establecer en el sitio del suceso. El uno es el punto a punto. Consiste en desplazarse de un sitio a otro sin un orden específico. El segundo es el espiral. Consiste en empezar en un punto, pero en una forma de círculo. Todo esto viene a conciencia y a través de la madurez y la técnica investigativa y la experiencia que pueda tener el perito. Y otra forma es la búsqueda por franjas. Consiste en dividir las escenas del crimen en franjas o por zonas. Y el cuadriculado o rejilla consiste en dividir la escena del crimen en cuadros grandes para investigar la zona. Y una no menos importante es la que se establece por zonas o sectores, parecida a la técnica de cuadrada del crimen, pero se establece dirigida en rayos, como especie, digámoslo en forma coloquial, como especie de un rayo, de un ring. Se va a tomar el triangulado de cada una de las partes, pero cada investigador le va a tocar una sección de ese radio para establecer las evidencias y establecer la investigación y la recolección de cada uno de los objetos que se encuentren dentro del campo que se va a investigar. Como segundo punto tenemos las evidencias, que lo que busca es resguardar el lugar de los hechos. Las evidencias que allí se encuentren se consideran que fueron levantados en el momento justo, en el momento determinado, en el lugar de los hechos, comprobando que tiene relación. El investigador tiene que tener muy importante que esos objetos, eso que guarda ese proceso investigativo, que efectivamente tenga relación con los objetos que se va a investigar.
Recordemos que todo lo que se encuentra en el sitio del suceso o toda evidencia que se encuentre en el sitio del suceso tiene que tener ciertas características que puedan comprobar que efectivamente cuando se va a llevar al laboratorio pueda establecerse una investigación totalmente veraz. Y siempre he dicho que puede hacerse todo muy bien, puede hacerse un buen levantamiento, pero hay algo muy importante que es la cadena de custodia. En Venezuela, en Colombia, en muchos países, sobre todo Argentina, admiro mucho los procesos criminalísticos en Argentina, como admiro también los de Venezuela, como admiro muchísimo los procesos de los investigadores, de los excelentes profesionales tanto de Colombia como en Venezuela. La cadena de custodia es un manual que tiene que tener cada uno de los investigadores con las evidencias físicas. Es el mecanismo que procura el debido tratamiento técnico y administrativo de las evidencias físicas. Cuando hablo de las evidencias físicas, estamos hablando de la cosa, del objeto, del objeto o la cosa que se va a establecer en el proceso de investigación ya dentro del laboratorio. Y no menos importante, tanto en Latinoamérica como en muchos países tienen más o menos el mismo manual investigativo. Según mis investigaciones en América, uno de los principales, digamos que expertos en el tema son los argentinos, y ellos, Colombia también lo utiliza, Colombia, Venezuela también lo utiliza, como son las fases de la cadena de custodia. Esta fase se encuentra en la primera fase de investigación. Es una de las más importantes porque es donde se va a establecer el resguardo de las evidencias del proceso. Es el momento más importante porque, según sea el caso, es cómo se va a obtener y cómo va a ser esa obtención de esas fases. Esas obtenciones, hay varios tipos de obtenciones, que es la obtención técnica. Es la forma de obtención que consiste que los investigadores se apersonen al momento del sitio y encuentren cuáles son los elementos más importantes. Yo lo llamaría, es el primer trabajo de campo. Es donde se va a ejecutar, es donde se van a establecer cuáles son los métodos investigativos. La primera fase es lo más importante. La otra es la obtención por aseguramiento. Consiste en que una persona, un vehículo o un sitio puedan tener vinculación, no olvidemos la palabra, vinculación con el hecho delictivo, porque como les he dicho, pueden haber muchos objetos, pero si no guardan vinculación con el hecho delictivo, este tipo de obtención no es válida. Este tipo de obtención la hacen terceros y se lo llevan al cuerpo policial, que va a hacer la investigación dentro del laboratorio donde se va a establecer todos los procesos de investigación. Como otra obtención es la por consignación, y la otra es la fase de laboratorio, la segunda fase. Yo considero que la fase de laboratorio es prácticamente donde empieza realmente el trabajo del investigador. Se hizo el trabajo de campo, se hizo la recolección, se hizo el procedimiento, llegaron, como ya lo dijimos, las técnicas que van a usar cada uno de los investigadores, pero no se pueden olvidar de las fases de laboratorio. Esta es la fase donde va a actuar el perito propiamente dicho. En esta se da el proceso de peritación, el cual se refiere a los procedimientos que debe seguir el perito en fin de resguardar las evidencias. Vuelvo y repito, se puede hacer un buen trabajo de campo, se puede hacer un buen trabajo investigativo, pero nunca puede faltar que se tenga el procedimiento y la cadena de resguardo de todas las evidencias. Es lo más importante que se tiene que hacer dentro de la cadena de custodia para la preservación del sitio del suceso, para evitar la contaminación de las evidencias. Y por último, la fase de disposición final. La última fase se refiere al momento en que la
evidencia cumplió su objetivo. ¿Cuál fue su objetivo? Los cuerpos investigadores, los cuerpos policiarios hicieron su análisis, establecieron cuál era el método que se iba a hacer y es el momento donde se le va a establecer las pruebas al juez. Por lo tanto, se cierra el proceso dentro de la parte policial. Ya va a continuar lo que se llamaría la fase judicial. Entonces, por eso de allí la gran importancia de todo este proceso. Y yo diría que en cuanto al tema de la preservación del sitio del suceso a título personal, en mis 15 años de ejercicio del derecho penal en Venezuela, de mi parte investigativa criminalística en Colombia como abogado colombiano, considero que esos héroes sin capa, que son esos cuerpos policiales investigativos, esos héroes sin capa que son lo más importante en un proceso, porque depende de ellos, depende de esos peritos, depende de esos investigadores, el primer análisis que se puede hacer en las primeras 24, en las primeras 48 horas. De ellos depende la libertad o la pena de una persona. De ellos depende el esclarecimiento de un hecho punible. De esos héroes sin capa dependen que se pueda resolver un hecho punible. De ellos depende de que el juez pueda tener las evidencias, de que el juez pueda tener todas las investigaciones importantes para poder dar el fin a un proceso. Esos héroes sin capa, que son esos cuerpos policiales, son los más importantes en un proceso, porque de ellos va a depender el proceso, de ellos va a depender la libertad, de ellos va a depender el esclarecimiento de un crimen, de un familiar, de cualquier persona. Quiero agradecer, en mis pocos minutos que nos dieron para dar, no quiero pasarme de los minutos que nos dio la Universidad de la Bicentenaria de Aragua. Quiero agradecer a nuestro tutor Rafael Salid, profesor, ante todo mis respetos. Gracias por la colaboración que nos ha prestado, gracias por la prestancia, gracias por ese profesionalismo que usted ha puesto a cada uno de nosotros, los aspirantes al título de Magíster en Derecho Penal y Criminalística de Venezuela. Les mando un grato saludo tanto a mis compañeros de la universidad, los cuales hemos compartido 3 años, y desde Colombia, Cúcuta, la capital del norte de Santander, hago la breve presentación de mi tesis en los minutos que ustedes nos indicaron. Muchísimas gracias desde Cúcuta, la perla del norte de Santander. Abogado binacional, Armando Abreu.